Hola, ¿cómo están? Para aquellos que no me conocen y dicen, opa, ¿quién es el del gorro? Soy López, soy músico, cantante y productor musical. Nos encontramos en este canal que se llama El Criticón para analizar canciones, desmenuzarlas, buscarles el lado lindo que nos emociona y buscar esos detalles, anotarlos y decir, es ese acorde. ¿Cuál es el acorde? Voy al piano, me fijo, es este acorde. Acá está la nota. Esta nota, ¿qué nota es? Porque yo me lo paso investigando las notas de los cantantes, porque cuando son animales que van para arriba, que decís, agarraron la escalera al cielo y agarran alturas increíbles, voy enseguida a ver qué nota es la que dieron. Bien. Me pasa con muchos, me pasó con Abel y con tantos otros que cantan muy agudo. En este caso, hoy vamos a analizar a un grupo increíble. Es un grupo que marcó una inflexión, un punto de inflexión en la música vocal. Y me estoy refiriendo a Il Divo. Vamos a hacer la reseña de Il Divo, que es un grupo musical integrado por un cuarteto vocal de cantantes de ópera masculinos, formado en Inglaterra en el año 2003, cuyos miembros originalmente fueron Carlos Martín, Urs Büchler, David Miller y Sébastien Isambard. En el 2022, el barítono Steven Labrie reconstruyó el cuarteto para realizar una gira tributo de grandes éxitos. Y después les voy a contar por qué. El grupo proyectado y asociado por el productor musical Simon Cowell bautizó al grupo como Il Divo, palabra italiana que significa artista divino. La búsqueda, mediante un casting de 21 países, duró 2 años. O sea, hasta conformar este grupo estuvieron 2 años seleccionando cantantes, viendo cuál empastaba más con cuál. Supongo que no solamente buscaban el lado sonoro vocal, sino la personalidad, la imagen. Bueno, un laburo de 2 años para conformar un grupo. Bien, hasta diciembre del 2003 fue cuando David Miller se convirtió en el cuarto y último miembro en firmar el contrato. Así se creó Il Divo, partiendo con 3 miembros de formación clásica y un cantante de pop. Desde su origen, Il Divo ha gozado de mucha popularidad y ha vendido hasta mediados de 2015 más de 35 millones de discos en todo el mundo y premiado con más de 160 discos de oro y de platino en 35 países, instaurando una revolución en la música clásica y en todo el panorama musical, logrando un nuevo estilo musical denominado pop operístico o pop ópera, dentro del género del crossover clásico. Hay muchos datos técnicos, pero ¿qué significa esto? Que hasta ahora no existían grupos con voces líricas. Había grupos como por ejemplo Westlife, que también fue creado por Simon Cowell, pero Westlife era un grupo de jóvenes, eran muy jovencitos, pero eran poperos. Era todo divino, cantaban, pero no. Esta gente emite un sonido de ópera. Es otra cosa cuando están cantando. No hacen el pop, la voz, la emisión del popular, del cantante que canta pop. Ellos armonizan en forma maravillosa. Los arreglos de las canciones son geniales, pero ellos son 4 cantantes de ópera. Si bien ahí dice que uno es popular, pero emite, o sea, la emisión la hace como si fuera de ópera. No viene de conformación de ópera. En el año 2006 entraron en la lista de los álbumes musicales más vendidos de todos los tiempos, con 5 millones de ejemplares en tan solo el 2006 con el álbum Siempre. El instrumento principal y clave reside en sus voces, a pesar de que cada miembro del grupo sabe tocar instrumentos, pero durante sus conciertos van acompañados por una orquesta. Y nunca por lo general no suelen usar su talento en el escenario, el talento de instrumentistas, utilizan su talento vocal, lógico. Sin embargo, en los conciertos de su gira Amor y Pasión empezaron a tocar el piano, la guitarra y el bandoneón. El cuarteto interpreta sus canciones a nivel internacional en varios idiomas: español, inglés, portugués, italiano, francés, latín, japonés, checo, polaco y en ruso. O sea que usted dice, bueno, es como entrar en Google y decir, a ver, ¿qué idioma tiene? Empezás a buscar porque cantan en todos. Tienen editados 9 álbumes de estudio y vamos derecho ahora para el tema en cuestión, que es Regresa a mí. Vamos a analizarlo con estos 4 animales de la voz. Me encantan, los admiro. Pónganse auriculares porque estas cuerdas que están sonando sin auriculares se conviertan en hilitos
abandones así, hablando solo de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más, tocar tu piel, hondo suspirar. Este es el único barítono del cuarteto. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quiéreme otra vez. El resto son 3 tenores. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí, yo no quiero llorar. Regresa a mí. Extraño el amor que se fue, extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Carlos Marín, Tienes que llegar. el extrañado Mi vida Carlos se Marín. apaga sin ti a mi lado. Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio. Escuchen las voces cuando te abiertas. separaste de mí. Dime que sí, Yo no quiero llorar. regresa a mí. Normalmente la voz líder va al medio, ¿eh? Y los coros se abren. Por lo general, siempre cuando escuchamos una canción de un cantante como solista, o la frase como solista, se coloca en el medio para poder escucharla acá en el centro. Y los otros que acompañan se abren. No me abandones así. ¿Ven? Lo escuchan en el medio él. Hablando solo de ti. Devuélveme la pasión de tus brazos. Regresa a mí. ¿Vieron cómo abrieron el coro ahora? Quiéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí. Yo no quiero llorar. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí. Dime que sí. Regresa a mí. Regresa a mí. ¡Ah, qué temazo, qué temazo, qué temazo! Y aparte de ser un temazo, acá entra en juego la parte de la emoción. Porque como sabrán los seguidores del Divo, Carlos Marín ha fallecido el año pasado a causa de COVID. Es una triste historia, ¿no? Porque él ya había tenido COVID y aparte, a pesar de tener las vacunas, se descuidó, se dejó estar y contrajo de vuelta COVID, no se fue a atender a tiempo y terminó falleciendo. 53 años, un tipo sano, deportista, era maravilloso, pero se confió demasiado y lamento enormemente lo sucedido porque en este cuarteto, para mí, es la voz principal. No solo la voz principal, es la personalidad principal del cuarteto. Lo que transmite Carlos en la canción es algo increíble, más allá de ser el único barítono. Barítono, de la voz más grave. Los otros son agudos, los 3 tenores. Hay uno que es tenor ligero, todavía más agudo que el resto. Pero ocurre
al final, cuando dicen, no es regresa a mí, dice, no sé si la palabra dice mí, pero es cuando da ese agudo, el agudo tremendo que da, lo da Carlos, el barítono. Es un sol, la nota es un sol, que no es una nota extrema para cantar. Para un barítono puede llegar a ser un límite. Para un tenor no, para un tenor es una nota, es un agudo, que uno lo escucha como agudo, pero no es imposible de dar, al contrario, es una nota, es un agudo medio. Pero ¿por qué lo da Carlos Marín esa nota? Porque si la da un tenor, cualquiera de los otros tres, no causa el mismo impacto que causa cantada por Carlos. Porque la fuerza que transmite el barítono al dar ese sol está casi en su límite del agudo. Entonces tiene que ir, es como si fuera una locomotora que da ese sol. Entonces él empuja muchísimo más vocalmente dando un sol que si lo diese cualquiera de los tres tenores. Eso es mi visión. Por otro lado, como cuarteto son extraordinarios. Yo he escuchado muchísimo material de ellos y es emocionante, tienen arreglos especiales, han versionado canciones, como lo he leído antes, en diferentes idiomas, se les han compuesto canciones para ellos. Bueno, revolucionaron la música vocal, porque realmente antes de ellos no existían estos grupos líricos haciendo música pop, porque ellos también cantan música llamada, hacen sacra también, he escuchado cosas de música sacra, pero pueden cantar un área de ópera, ¿no? Pero se dedicaron más a lo popular, a versionar canciones populares, que era lo que no existía con estas voces. Yo celebro que hayan existido durante tantos años con la voz de Carlos. Ahora no está más, lo han reemplazado, he leído que lo han reemplazado por un barítono norteamericano. Así que veremos qué tal funciona el cuarteto con esta nueva voz. Más allá de que a veces las voces en sí mismas no son todo. La personalidad es mucho más que una voz. Lo que un cantante muestra en escena, la mirada, lo gestual, el humor, la sonrisa, las cosas, eso no hay como reemplazarlo, es único. Es de cada uno, no hay dos iguales. Voces puede haber parecidas, pero personalidad no hay dos. Así que yo creo que Carlos va a ser irreemplazable. Vamos a tenerlo en el recuerdo, con todo el dolor de que se haya ido tan joven y que nos haya dejado pudiendo haber interpretado decenas de canciones más que nos pudiesen conmover. Pero bueno, nos queda todo el repertorio que lo podemos escuchar cuando queramos. Bien, acuérdense que en la descripción le dejamos el link del video original, que estuvimos escuchando, y la letra por si la quieren cantar, como cualquiera de ellos. Hay que animarse, ¿eh? No cualquiera, porque estos muchachos pelan de acá, no cualquiera. Pero por lo menos, aunque sea en el baño, si llevamos un MP3 al baño mientras nos damos una duchita, yo lo hacía eso, cantaba mucho, yo llevaba un tocadisco al baño, o sea que yo tenía un tocadisco y llevaba al baño y cantaba. Así que lo he disfrutado muchísimo, con toda la bruma del baño, es el mejor lugar para cantar. Si les gustó, den like, suscríbanse al canal y denle a la campanita, así, ¡ping! Esa, que eso le va a indicar que estamos haciendo nuevos análisis de hermosísimas canciones. Los espero en la próxima. Chau.